Estimados colaboradores, mi nombre es José Nava Tolentino y les doy la bienvenida a esta sesión virtual denominada La Responsabilidad Solidaria. La responsabilidad solidaria es una institución jurídica que ha sido recogida por nuestro Código Tributario, por la cual incorpora a un deudor tributario distinto al contribuyente, denominado responsable. Este responsable va a ser aquella persona natural o jurídica que, no habiendo realizado el hecho económico, el hecho imponible que la ley dice que está grabado con impuestos, sin haberlo realizado, termina siendo obligado al pago. Para eso, la ley estableció diversos tipos de responsables solidarios. Por ejemplo, aquel responsable solidario en calidad de representante, aquel responsable solidario en calidad de adquirente, como sucede en los casos de los herederos, los legatarios o quienes reciben anticipo de legítima, o también aquellos casos en los cuales, por ejemplo, vía reorganización de sociedades, las empresas transfieren activos o pasivos a las otras empresas. También son responsables solidarios los depositarios o terceros tenedores, que son aquellos sujetos que aparecen dentro de los procedimientos de cobranza coactiva, que al haberse afectado a determinados bienes, esos no son entregados cuando son embargados por la administración y terminan siendo responsables. Y también son responsables solidarios aquellos integrantes, por ejemplo, los consorcios, cuando estos dejan de ser tales y no se pagan las deudas tributarias generadas. Y finalmente los agentes de retención y percepción que establece la norma. Si bien es cierto, son diferentes tipos de responsables solidarios que se regulan en el artículo 16 en adelante, el día de hoy vamos a desarrollar uno específico, que es el responsable solidario en calidad de representante o representante legal. La jurisprudencia ha desarrollado, digamos, los elementos o características que deben darse para que este representante legal en una empresa pueda ser calificado como responsable solidario. Es decir, no basta que sea responsable solidario únicamente para que una persona responda por la deuda tributaria. Tienen que darse ciertos elementos adicionales. El primero de ellos es que la deuda tributaria por la cual se le atribuye la responsabilidad solidaria o se haya generado en su gestión o se haya hecho exigible en su gestión. A pesar de que esta deuda puede haberse generado en periodos anteriores, si es exigible en su gestión, es un primer elemento que se debe tomar en consideración y por el cual ese representante legal podría ser calificado como responsable solidario. Para esto es importante sacar el informe 339-2003 de SUNAT, también el informe 112-2012 y la directiva 1199 que desarrolla ese concepto de la deuda por la cual puede responder un responsable solidario. Entonces es deuda o generada en su gestión o que se hizo exigible en su gestión. El segundo elemento a tomar en consideración es, y lo dice la jurisprudencia, que no se haya pagado la deuda tributaria con los recursos que administre. Es decir, tiene que haber liquidez en la empresa. Pero estos recursos tienen que haber sido manejados administrativa, económica y financieramente por ese representante legal. Es decir, las facultades que tiene ese representante legal tendrían que haber alcanzado ese manejo económico, administrativo y financiero. Y la jurisprudencia ha desarrollado una serie de elementos para que en cada caso concreto se defina si realmente tenía o no tenía estas facultades, el manejo económico y financiero de la empresa. Si no estaba dentro de los estatutos, dentro de sus facultades, la jurisprudencia ha señalado que no calificaría como responsable solidario. Entonces tenemos un segundo elemento. Primer elemento, deuda generada en su gestión. Y segundo elemento, que tenga esas facultades del manejo y dirección de la empresa. Y como tercer elemento, la jurisprudencia ha establecido, y lo señala además la ley, que ese representante ha actuado con dolo, negligencia grave o abuso de facultades. Es decir, desarrollar la teoría de la culpa, digamos, como un elemento adicional para la responsabilidad solidaria. El gran tema es cuando una persona o un representante actúa con dolo, cuando con negligencia grave o cuando con abuso de facultades. De hecho, el Código Civil desarrolla incluso conceptos relacionados a la culpa. Y hay mucha jurisprudencia abundante relacionada a si realmente actuó con dolo o actuó con negligencia. Porque el dolo es actuar con conciencia y voluntad, querer y saber hacer las cosas. Y la negligencia es tener conciencia pero no voluntad, saber pero no querer. Esta distinción, digamos, conceptual es muy difícil en la práctica. Por eso, la norma tributaria en el artículo 16 estableció una serie de supuestos por los cuales se considera que existe dolo, negligencia grave o abuso de facultades. Basta que se den los supuestos de hecho realizados de manera objetiva. Ya no hay que probar o digamos, intentar diferenciar si hubo conciencia y voluntad o si hubo solamente conciencia y no voluntad, es decir, si hubo dolo o si hubo negligencia. Por ejemplo, la norma dice que si una empresa lleva doble contabilidad
o si una empresa utiliza facturación con la misma numeración más de una vez, son supuestos en los cuales se entiende que hay dolo o negligencia grave. Ya no importa diferenciarlos. Entonces, el artículo 16 ha desarrollado hasta 8 supuestos en los cuales se entiende que hay dolo o negligencia grave. Es una suerte de presunción de la culpa. Con lo cual, este tercer elemento que establece la norma y la jurisprudencia se cumpliría con la constatación de estos hechos. Entonces, resumiendo, son 3 elementos que se tienen que dar de manera conjunta. Que ese representante legal, la deuda se haya generado o se haya hecho exigible durante su periodo de gestión. El segundo elemento, que haya tenido el manejo económico y financiero de la empresa y que existan recursos. Y un tercer elemento, que haya actuado con dolo, negligencia grave y abuso de facultades. Y en este último punto tenemos una sentencia de casación del año 2015 que justamente ha desarrollado el concepto de dolo y señala que basta que la Ley General de Sociedades establezca estas obligaciones y responsabilidades en los representantes legales para que estos actúen con un deber de vigilancia, de cumplimiento de las obligaciones tributarias, con lo cual, si un representante legal, en la cual la Ley General de Sociedades lo obliga a ser diligente y ese no cumple con el pago, se entiende que está actuando con dolo. Entonces, esta jurisprudencia ya en vía judicial, vía casación, está de alguna manera ratificando la exigencia que la Ley General de Sociedades establece a un representante con relación al tercer elemento del dolo. Estos 3 elementos se tienen que dar de manera conjunta para que nosotros podamos considerar que un representante legal puede ser considerado responsable solidario. Muchas gracias.